Bueno, les contaba que habíamos visto lo que era la prevención y promoción de la salud, pero desde el punto de vista de la psicología. ¿Había una diferencia para hablar de lo que era psicología y cambia la definición de prevención para las diferentes materias o para las diferentes ciencias? Bueno, eso es una pregunta que nosotros vamos a tener que tratar de responder con respecto a si es la misma promoción y prevención que hacemos en enfermería y si se puede traducir a una prevención y promoción de lo que es la psicología. En realidad, la palabra prevención y promoción tienen, podríamos decir, un mismo sentido, cumplir un mismo objetivo. En el caso de la promoción, ¿sí? Es vender algo, es tratar de cumplir, es tratar de que se enteren, ¿sí? De que existe un determinado factor para que uno pueda llegar a cumplir algo en relación a la salud. Obviamente que la promoción tiene mucho de psicología. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que la psicología era el estudio de las diferentes situaciones mentales, de las diferentes situaciones, podríamos decir, sociales, en relación al contexto ¿sí? Propio, ¿sí? De la conducta propia de uno con respecto a lo como uno se involucra con lo que es el resto de las sociedades. ¿Por qué hablo de la promoción y hablo de la psicología? Porque sí cambia, si bien vuelvo a decir, el sentido de la palabra, el objetivo de la palabra, el hacer la promoción va a ser lo mismo para enfermería, para psicología, para medicina, para muchas áreas, podemos utilizar diferentes herramientas que no las utilizamos. Si yo digo, por ejemplo, en enfermería, hacer promoción de la salud, va a estar muy destinado, por ejemplo, al sistema de vacunación. Ahora bien, puede utilizar dentro de lo que es la psicología para la vacunación y sí, debo alcanzar metas. Yo siempre digo, hubo una frase de una vacunación que era para los hombres y te decía, vacunate si sos macho. No sé si se acuerdan, tenía más o menos hace unos 5 o 6 años, y era la vacuna contra la rubiola, ¿sí? Que era para los varones, y la frase era, vacunate si sos macho. Obviamente que fíjense cómo ha cambiado el mundo, ¿sí? Que 5 años atrás, 6 años, a ver, 7 años atrás tiene esta campaña de promoción, que si hoy por hoy llego a decir vacunate si sos macho, capaz que me cortan la cabeza Machi. ¿sí? Por machista, o porque, no sé, porque hago una diferencia entre los géneros. Pero sin embargo, hace 7 años atrás la campaña se llamaba vacunate si sos macho. Y era una vacuna para la rubiola, ¿sí? Destinada a los varones, al sexo masculino. Es decir, habían utilizado la psicología como para poder llegar a cubrir esto. Una cosa es la promoción, otra cosa es la prevención. Y ahí, en prevención, es poder determinar y decir, bueno, qué herramientas utilizo. Habíamos hablado que la prevención, teníamos diferentes esquemas, primaria, secundaria, terciaria, antes que aparezca la enfermedad, cuándo apareció la enfermedad, post-enfermedad, que no se reproduzca, que se restablezca el individuo al menor costo lo antes posible, con el mayor beneficio dentro de lo que es el estatus social, estatus en general, no estatus de nivel, sino dentro de estatus humano-social, podríamos decir, que vuelva a recuperar lo que antes era este individuo, por un lado. Ahora, si lo miro desde el punto de la psicología, la prevención empieza a cambiar, ¿sí? Porque la prevención también es una cuestión psicológica. La utilización, por ejemplo, podemos hablar de prevención de la salud dentro de lo que es la reproducción sexual o la planificación familiar, llámenlo dije lo mismo con diferentes palabras. Lo que pasa es que uno me voy directamente a lo que es todo sexualidad y lo otro me voy a lo que es familia. Pero estoy hablando al punto de la psicología y quiero llegar a lo mismo. Utilizo herramientas, puedo utilizar, por ejemplo, una prevención, ¿sí? En un área muy determinada, que pueden ser adolescentes, y hablar de sexualidad, ¿sí?
y de demostrar no solamente la sexualidad como el acto sexual, sino como el acto del respeto y de la parte legal, que nadie está obligado a tener sexo si no quiere, y puedo irme mucho a lo que es la adolescencia, pero adolescencia. Hoy preadolescencia, fíjense, agregué preadolescencia, que antes jamás hubiese dicho en lo que era sexualidad explícita, lisa y llana, el acto sexual, antes jamás lo hubiese hablado en la preadolescencia, hubiese explicado la fisiología de la sexualidad en esa etapa. ¿Entienden que Claro, los chicos están tan adelantados, profesores, están como muy acelerados, como... por eso es que uno dice, tiene que utilizar las herramientas. Hoy por hoy, ¿sí? Ha cambiado y esta psicología a mí me ayuda a hacer la prevención. Si quiero pensar en una planificación familiar, también debo empezar a contarle los derechos y obligaciones que hay de una familia. Desde ese punto de vista, se puede planificar valga la redundancia, hacer una planificación familiar desde el aspecto psicológico, ¿sí? Eh, no olvidándome que soy un enfermero, pero diciéndole a la mujer que tiene derecho a quedar embarazada o no quedar embarazada. Y por esto le estoy diciendo que hay herramientas. Y si quedó, también tiene derecho a su planificación familiar. Y si no quiere quedar, también tiene derecho a diferentes opciones físicas, un ligamiento de trompas, ¿sí? Físicas, la colocación de un DIU, químicas, tomar una pastilla, química, ¿sí? Liberación de hormonas. Entonces yo tengo que entender que esto no solamente, fíjense todos los aspectos que yo les pasé, porque no solamente pasa desde ser un enfermero, sino que pasa a entender que la psicología es mi herramienta para poder planificar. Como también planificar es decirle que si trae un hijo al mundo es responsable de este hijo, ¿sí? Legalmente hasta hoy por hoy, todavía sigue siendo hasta los 18 años, ¿sí? A no ser que se emancipe y deje de tener dependencia. Esto por un lado. Entonces yo digo, ¿puedo utilizar la psicología para hacer prevención de la enfermedad? Sí. ¿Es la misma prevención que hago como enfermero? La palabra es la misma. Ahora, como enfermero, yo puedo utilizar herramientas que son específicamente mías, como puede ser la vacuna. ¿Puedo hacer prevención de que no se escare? Sí, rotando el Sí, paciente. ¿Puedo hacer prevención de que no se infecte? Higienizándome las manos. ¿Puedo hacer prevención, no sé, de pasar nitroglicerina? Sí, teniendo conocimiento del enfermero, que la nitroglicerina va en microgramos, mole, por bomba, microgoteo. Entonces, fíjense, digo, todo es una forma de prevención. Existe la palabrita prevención es la misma. Ahora, yo puedo utilizarla y entenderla, que la prevención es algo que se hace desde el aspecto enfermero, desde el aspecto médico, desde el aspecto psicológico. Si bien todo apunta a que el individuo sea quien reciba y quien sea familiarizado, ¿para qué vino la psicología? Dice, ¿cómo se relaciona la carrera de enfermería con la psicología? La diapositiva que está. Y sí, a pesar que son dos sí. campos totalmente separados, están muy vinculados. Ayudan a mejorar a la persona en su salud y en su recuperación, pero eso es la enfermería. Y por su parte, la psicología es un proceso mental y ayuda a adoptar lo que es la salud y la recuperación, a aceptar cómo se debe llevar adelante para que el individuo se restablezca. Porque antes ver la psicología como un objeto individual de estudio no era comprendido. Por eso es que hoy por hoy nosotros tenemos esto de la herramienta de la psicología y entendemos que la psicología es algo que para nosotros vino como una gran ayuda. Y que no podemos, si bien antes nosotros, estoy seguro que hacíamos también parte de la psicología, de tratar de que el individuo nos entienda, eh, hoy por hoy la psicología propiamente dicha se debe aplicar en forma interrelacionada con la enfermería. Y no comprendo a una enfermería que no haya utilizado herramientas de la psicología.
y psicología que sea sola existe, pero no una enfermería, por eso es tan importante esta materia, para que nosotros hayamos encontrado la herramienta. El último punto, dice, esto es vital para un enfermero que desea ayudar a los pacientes a recuperarse rápidamente de enfermedades y discapacidades. Porque el entendimiento de una enfermedad es el entendimiento desde la psicología. Diferente es que si yo les digo, mirá, tenés una leucocitosis y estoy hablando con un enfermero, sabe que tiene los leucocitos elevados, ¿sí? Y eso es Del dialecto, una, por el dialecto lo sabe. y eso es signo de una infección. Ahora, si voy al paciente y le digo, mira, tenés una leucocitosis, ¿sí? El paciente me va a mirar, No va a comprender. no lo va a entender. Y yo debo utilizar la psicología para poder entender el individuo. Por eso es que yo siempre voy a decir que enfermería es la ciencia que tiene varios idiomas. Nosotros podemos hablar un idioma muy técnico, muy específico, muy estructurado, muy cerrado, ¿sí? Que puede ser entre nosotros o entre el equipo íntero multidisciplinario de salud. Podemos hablar desde edema, leucocitosis, hipertensión, glucosuria, no sé, términos que son muy nuestros, ¿sí? Pero Cetoacidosis, pero hacia el cuando paciente, vamos con profe, un tendríamos que... individuo, ¿sí? Debemos interpretar y hacer lo que interprete el individuo, el sujeto de atención, lo que le está pasando para que pueda recuperar Entender. y entender su enfermedad. Y también hay un tercer idioma, el idioma que entre líneas nosotros captamos del individuo, de lo que es lo que le pasa, ¿sí? Para que nosotros nos dé un dato para poder resolver su problemática, ¿sí? Y esto también es importante, y tenemos desde diferentes, no sé si la palabra sería etnia, porque no es una cuestión religiosa, pero sí desde diferentes culturas. Muchas veces cuando aquellos que hacemos pediatría, hasta interpretamos el llanto de un bebé y entendemos lo que, o tratamos de asimilar lo que le pasa con ese llanto de bebé. Y también uno dice, ¿qué idioma es ese? ¿Idioma llanto de bebé? Y bueno, llamémoslo si quiere idioma llanto de bebé. Hay llantos que son por hambre, hay llantos que son por tristeza de estar solo, hay llantos que son por dolor, ¿sí? Y hay llantos que no son llantos, que son muescas, ¿sí? Que son los más graves, que a veces uno no alcanza ni a llorar de tanto dolor que tiene. Entonces digo, a veces tenemos que interpretar datos, no solamente de pediatría, en adultos. Les puedo contar una y mil veces de cuestiones que nos han pasado, de individuos que vienen y te dicen, no sé, secreciones que le salen por genitales y un montón de cuestiones que uno tiene que interpretar entre líneas. Qué sé yo, a mí me ha pasado en una salita tener un paciente masculino con sífilis y que el tipo tenía 3 mujeres. Y si yo quiero erradicar la sífilis, más del barrio donde yo era enfermero, era cuestión de atender a todos. No puedo atender solamente a la esposa del tipo, sino atendía a la esposa y a las 2 amantes que tenía el tipo. Psicológicamente puedo estar o no de acuerdo, puedo cuestionar al tipo o no, puedo tratar de transmitirle lo que es la educación sexual, por una cuestión de promiscuidad, pero la enfermedad está. Y yo si quiero erradicarla, tengo que trabajar con la mujer, con las amantes. Y me acuerdo que a la mañana venía el tipo con la amante, al mediodía venía la primera amante, perdón, a la mañana venía el tipo con la mujer, al mediodía venía con un amante y a la tarde noche venía la otra amante. Y bueno, no estamos para juzgar, estamos para entender y trabajar. Y la psicología trabaja de esta manera. Obviamente que utilicé y expliqué, la promiscuidad es algo muy importante y que no soy quien para juzgar la vida del tipo, pero que por favor la próxima vez tome otros recaudos, que existe la herramienta que se llama preservativo, que le va a evitar que se contagie y que ponga en riesgo a una población muy grande. ¿Sí? Bueno, con consideraciones, dice, tanto los psicólogos como los enfermeros tenemos objetivos en común. De entender que hay necesidades emocionales y biológicas de los pacientes. Y lamentablemente, hoy por hoy, si nosotros podemos detectar trastornos o alteraciones biológicas, no debemos
esto quedó muy al descubierto, el tema de la pandemia, el hecho del aislamiento, el tema de muchas cuestiones, lo emocional, el papel que juega. ¿Por qué? Porque yo digo, hoy por hoy tenemos muchos pacientes que han estado en estado, perdón la redundancia, en estado de depresión, han entrado en estado de depresión por el aislamiento propio social. Y sin embargo, este aislamiento es lo que provoca desequilibrio biológico. Antes pensábamos que solamente un desequilibrio biológico iba a terminar transformándose en algo emocional. Y hoy nos dimos cuenta, más que nunca, queda en evidencia que lo emocional puede desestabilizar lo biológico. Y que tienen el mismo valor. A la hora de la balanza, lo emocional y lo biológico pesan de la misma manera. Dice, a veces las enfermeras proporcionan atención muy básica porque solamente nos apoyamos en los pacientes para tratar de que les darle, de identificar qué alteración tiene, y pensamos que, por ejemplo, una hipertensión, si yo la detecto, la corrijo con una medicación que esté indicada por el médico y por ahí lo que le está desequilibrando es lo emocional, por ahí lo que le está desequilibrando es algo interno. que no está relacionado con lo biológico, y el paciente está haciendo la dieta, no sé, hace la ejercitación y sigue hipertenso. Y entonces yo digo, antes nosotros éramos muy biologistas, y hoy por hoy entendimos que ahí lo emocional es tan o cual importante como lo biológico. O si bien podemos orientarnos todo al conjunto, que no puedo ir solamente por lo emocional, que debo entender lo biológico, pero lo emocional hace que muchas veces corrija lo biológico. Puede ser que el paciente haya hecho un abandono de su dieta hiposódica, por eso esté desequilibrando lo biológico. Entonces yo debo entender y descubrir por qué abandonaste, y porque me cansé, porque me desgané, porque no encuentro el fundamento. Entonces también es importante trabajar sobre lo biológico, sobre las... Yo tengo frases de latiguillo que uso a diario. ¿A vos cuánto te gustaría vivir muchos años? Y si me contesta que no, estoy en el horno. Pero por lo general me contestan que sí. Bueno, para vivir muchos años tenés que hacer esto, ¿sí? Y si me contesta que no, ahí vengo, ¿y el por qué no querés vivir? Y porque estoy solo. Bueno, pero estás solo, pero podés tener amigos, podés hacer viajes, y ahí, bueno, ahí arranco otro. O sea, para cada frase para cada respuesta voy tratando de armarme una frase que me ayude a mí a seguir el tratamiento con el individuo. Podemos hablar de, por ejemplo, alteraciones biológicas, podemos hablar de pacientes que se han accidentado, como dice el último punto, y podemos decir que el entendimiento, la pérdida, si bien hago recontra la aclaración, no somos psicólogos nosotros, utilizamos herramientas de la psicología, que antiguamente éramos enfermeros formados en un aspecto teórico de lo que era la parte biológica y el balance de estos. Hoy por hoy debo entender que esto se debe considerar como, como una parte importante de herramientas para poder utilizar. Bueno, los efectos, dice, una de las formas que la psicología apoya a la enfermería es en el cambio de los comportamientos y los patrones del pensamiento o de lo que es la conducta. Entonces, ¿por qué yo necesito? Porque yo digo, yo tengo un trastorno, el cual lo pude identificar desde un aspecto enfermero, que para nosotros identificar un trastorno es una cuestión muy, muy básica, porque nosotros estuvimos acostumbrados a que el individuo se presenta de una manera, se presenta de la modalidad normal. Así lo estudiamos nosotros. Todo lo que está por fuera de lo normal, obviamente que es anormal. Cuando nosotros encontramos alguna alteración, lo determinamos que es anormal. Ahí encontramos el primer motivo de consulta para un enfermero. Ahora, ¿qué utilizo? Me apoyo en la psicología para provocar cambios en el comportamiento y en los patrones mentales del pensamiento. ¿Sí? Bien.
Una enfermera optimista brinda consuelo al paciente y por lo general siempre va a estimular en forma positiva. Estimular en forma positiva no es el te vas a curar. Eso también lo tenemos que entender. Estimular en forma positiva es no vas a tener dolor. Estimular en forma positiva te van a venir a visitar. Estimular en forma positiva son muchas cuestiones. Te conseguí el medicamento, te conseguí el analgésico, te vamos a bañar, vamos a tratar de caminar, te voy a rotar, te conseguí otra almohada. Eso es estimular de forma positiva. No es el solamente te vas a curar. ¿Sí? Hay un psicólogo, psiquiatra, cardiólogo, eran las dos cosas también, y estudiaba el comportamiento de cómo influía la conducta, la mentalidad sobre el resto del cuerpo. Creo que esto es más evidente hoy por hoy en la pandemia que en otra secuencia de lo que vivimos. La actitud positiva de contención estimula el sistema inmunológico de nuestro organismo. La biopsicosociología es una de las ciencias que se incorporó al estudio de la psicología, es lo que hoy nosotros utilizamos. En realidad ya dejamos de llamar y de utilizar la ciencia de la psicología porque hacemos una biosociología que incorpora el estudio de lo que es la psicología al campo llamado de lo que era la parte técnica biológica. Obviamente que no queda descartado la parte teórica biológica de los individuos. Denme un segundo nada más, tengo que ir a hacer un llamado. Regresé. Así que bueno, esta biosociología es la aparición de los campos que utiliza todo lo que es desde la medicina. De hecho, siempre voy a decir algo, nosotros siempre hablamos de enfermería, porque yo soy enfermero y porque yo formo enfermeros y a mí me gusta trabajar con enfermeros y guiar a los enfermeros. Hoy estoy hablando de la psicología, pero no queda ajeno el campo de la medicina. Y fíjense algo que, por ejemplo, digo, yo me estoy capacitando también para poder dar clases en el exterior, en otras universidades de exterior. Hay algo muy particular. Hay universidades, hay países, perdón, no universidades, hay países donde el enfermero medica, está dentro de la ley de enfermería el tener que medicar. No solamente medicar, sino recetar. ¿Sí? El caso, por ejemplo, de nuestra misma lengua y habla es España, donde en España el enfermero puede medicar, puede indicar y prescribir medicación. ¿Tiene que ser licenciado, profe, o cualquier enfermero? Hasta el año pasado tenía que ser licenciado, en el 2020 no hace falta ser licenciado. Ah. Pero tenés que rendir un examen y una inscripción en el colegio de farmacología. Y en Brasil, por ejemplo, es así. Brasil no lo tiene todavía tan así, Chile lo tiene así. Brasil, vos podés no recetar, pero si te dan una prescripción médica la podés continuar, pero no, todavía no los podés recetar. Podés continuar una prescripción médica. Pero bueno, a lo que vamos, es algo similar. Entonces yo digo, fíjense cómo nosotros también nos fuimos metiendo en el campo de la medicina, ¿sí? Es como decir, nosotros fuimos abordando, así como hoy por hoy abordamos la psicología, ¿sí? No hablo de la psiquiatría, porque la psiquiatría, no quiero ni tan siquiera meterme en ese tema, porque es mucho más profunda la psiquiatría. Es el médico que trabaja con los trastornos o los desórdenes preestablecidos, diagnosticados, mentales. Y cuando hablo la psicología,
no habla de eso, habla de las conductas que uno presenta ante la sociedad y hasta ante uno mismo, en diferentes situaciones, pero no habla de enfermedades. ¿Estamos? No hay patología persistente. Exactamente. Entonces yo digo, a veces no quiero meterme en la psiquiatría porque es muy amplio el campo de la psiquiatría, muy específico. Es como hablar de un cardiólogo, de un traumatólogo, puntualmente de una patología de desequilibrio mental, en la mayoría de los casos tratable, pero ya diagnosticada. Y como todo, si yo digo, si alguna vez tuvimos una patología, las secuelas que deben dejarse deben ser estudiadas muy concretas. Entonces digo yo, en el desarrollo de esta nueva ciencia, ¿y por qué digo nueva ciencia? Porque en realidad unió un montón. Biosociología, y hablamos de biología, que es nuestra base, nuestro caballito de batalla. Si yo le digo cuántas vértebras tenemos, tienen que saberlo ustedes. ¿Cuál es el par craneano nervioso que afecta el oído? Lo tienen que saber. Si yo le digo, chicos, la anatomía de, o dónde están los islotes de Gram, en el páncreas, y cada uno debe saber biología. Sociología, ¿sí? Social es lo que vivimos a diario, va cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es la sociedad, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, una cosa es la sociedad de La Quiaca, ¿sí? Que está muy relacionado a lo que es la comunidad propiamente dicha, a sus culturas, ¿sí? A sus costumbres, a sus usos, ¿sí? Y lo otro, la parte de logía, es la unión que nos une con todos. Entonces yo digo, ¿es importante entender la biosociología o aplicarla? Es más que importante. Hoy por hoy, uso diario de nosotros. Bueno, creo que ya vamos terminando. Me quedan 2 diapositivas nada más. La relación con el paciente. La relación con el paciente es algo que nosotros debemos ir trabajando. Justamente yo ayer daba un ejemplo de que si la relación con el paciente tiene algo que ver con nuestros ingresos, con nuestras ganancias económicas o donde estemos trabajando. Entonces a mí me salió algo muy particular. Yo ayer fui a trabajar a un lugar donde la verdad que me pagan muy poco, pero en realidad no hablemos de no sé, es difícil sacar de lado, che, depende, si me pagas más tengo mejor relación con el paciente, que si me pagas menos tengo peor relación. En realidad nosotros somos un ser humano que tenemos una conducta, una psicología, una formación. Somos los mismos. A veces podemos estar más cansados, tener mayor demanda, pero hay cosas que no son culpables de los pacientes. El paciente no tiene la culpa de ir a un hospital o de ir a una clínica privada o a un sanatorio. El paciente es paciente siempre. Cuando hablamos de la relación con el paciente, es muy difícil entender que nuestra relación con un individuo debe ser, por lo general, personal, estrecha, confidente, legal, y esto nos juega un papel muy importante. Y cuando yo dije todo esto que es legal, confidente, es una relación única que se forma entre el vínculo de necesidad que tiene el individuo y la opción a que yo supla esta necesidad. Si ustedes, porque digo, si ustedes tienen hambre, tienen dinero, van al almacén a comprar. ¿Quién les va a suplir la mercadería? El almacenero. Si ustedes tienen, no sé... Ponele volumen. Quieren comer... Yo no me di cuenta, perdón, mi amor. Quieren comer carne y tienen plata, siempre digo tienen plata porque el carnicero no se los va a regalar, van a cambiar, les va a suplir su necesidad. En este caso, nosotros suplimos necesidades de salud que tienen alterados los individuos. Por eso es que hablo. La relación paciente-enfermero es muy especial y es única, donde el individuo, ¿sí?, tiene una necesidad alterada, afectada, disminuida, y sabe que el único responsable para suplir esa necesidad es el enfermero, que va a utilizar las diferentes herramientas. No sé, si tiene una necesidad de respirar,
le va a poner oxígeno. Si tiene una necesidad de bajar la temperatura, le va a poner un antitérmico. Si tiene la necesidad que tiene un dolor en el tobillo, le va a poner un analgésico. Obviamente que esta relación de necesidad es la que más se vincula con el enfermero. Y por eso es que es muy importante que yo les contaba y les digo y le hago insistencia, que es única. A veces yo digo, quiero ir tocando diferentes ciencias. Y digo, bueno, voy al psicólogo. ¿Sí? Yo que he ido mucho tiempo al psicólogo, voy al psicólogo. Y el día que no tengo ganas de hablar, no le hablo al psicólogo. Si bien es una necesidad, ¿sí?, que yo tengo, no es una necesidad fundamental. La verdad, hoy no tengo ganas de ir al psicólogo, lo voy a llamar, che, mira, fulano, no voy a ir hoy porque estoy ocupado. ¿Sí? Ahora, si a mí me duele el tobillo y no doy más del dolor, ¿sí?, o estoy con vómitos y no paro de vomitar, las necesidades que nos vinculan con nuestros individuos por lo general son fundamentales. Esa es la gran diferencia. Relación con el paciente, enfermero-paciente, la relación que nos vincula son fundamentales. Podemos mostrar la pirámide de Maslow y ver que existían necesidades. Yo no le voy a andar vistiendo, no le voy a andar vistiendo. He vestido a muchos pacientes. De hecho, les voy a contar, en el hospital, ¿sí?, teníamos el armario solidario. No debe ser el único hospital, debe haber muchos lugares donde juntábamos ropa para la gente que iba con necesidad en ese momento. Y no usaba un montón de veces. Me pasaba que venían, se le quemó la casa, venían de un accidente, se inundaron, no sé, un montón de cosas. Y íbamos al armario solidario y sacábamos a ver qué ropa le quedaba. Y no es una necesidad fundamental, pero también es una necesidad de relación rol de ayuda. Y ahí vuelvo a hablar del rol de ayuda. Enfermería se caracteriza por un rol de ayuda. Primero y principal, estamos abocados a cubrir necesidades fundamentales. Respiración, oxigenación, alimentación, circulación. Pero pasado eso, seguimos supliendo necesidades que tenga el individuo. Bueno, el punto 2 dice, con el fin de desarrollar una relación sana, es vital entender que una enfermera tenga y acepte reacciones humanas y emocionales que la psicología ayuda a entender por completo. Por eso es que vuelve otra vez al ruedo la psicología. Una enfermera debe reconocer un paciente, está enojado, deprimido, confundido, ausentado, para tomar las medidas necesarias y hacer frente a estas emociones, con el propósito de no agravar la salud de sí mismo. Muchas veces nosotros debemos entender que hay situaciones diferentes y que venimos, a veces no entendemos, che, pero ¿por qué me viene a joder? Y para esto viniste, porque posiblemente para esa persona sea tan o cual importante como respirar el venir a contar, no sé, o yo digo, que me murió el perro y por eso estoy hipertenso. Y por ahí, para mí un perro no es nada, y no es que sea frío o nada por el estilo. Pero yo no puedo entender el sentimiento de una persona desde la parte biológica. Ahora, desde la parte psicológica, puedo llegar a entender, se te murió el perrito, abuela, abuelo, por eso estás hipertenso. Me ha pasado ir a ver a un abuelo hipertenso, ¿y qué pasó? Y se me murió el perro. Porque era su compañía también, ¿no? Y pasa por muchos lados. Capaz que era su compañía, marca una línea de tiempo, o se murió el perro, ahora sigo yo. Entonces uno a veces tiene que tratar de hacer entender. El nivel de resiliencia del enfermero es muy importante también, ¿no? Pero nos tenemos que adaptar a todo. Por eso digo yo, ustedes tienen que entender algo. Hasta nos pasa que con los médicos, la relación que tiene el sujeto de atención con el médico es diferente a la que tiene con nosotros. Nosotros somos confidentes del paciente, ¿sí? Confidente en él, hasta medir un estado de dolor. Siempre hablo lo mismo. Cuando el paciente está en un deterioro muy grave, que posiblemente está en estado comatoso, hay una igualdad para todos. El médico, el enfermero, el psicólogo, el nutricionista, todos más o menos en las mismas condiciones. Pero en cuando el paciente se empieza a recuperar, la balanza se tira para el lado de enfermería. ¿Por qué? Porque es donde más tenemos trabajo nosotros.
A mí me da más trabajo un paciente consciente que un paciente inconsciente. Si el paciente inconsciente, yo manejo la parte biológica, pero en la parte consciente del individuo debe atender lo biológico, lo social, lo cultural, lo emocional, ¿sí? Y encima atender el resto y todo lo que tenga, o el oxígeno que tenga. Entonces yo siempre digo, es muy importante que yo entienda y comprenda estos individuos. Bien, ¿qué beneficios me trae a mí la psicología? Bueno, primero y principal, mejoró el desempeño de la profesión de enfermería cuando se aplica correctamente. ¿Por qué? Porque me dio herramientas, me dio utilidades, puedo abordar la parte o la conducta biológica hoy por hoy desde la parte psicológica. Por lo general, esto se da mucho en conductas que son transgresoras, es decir, antiguamente, y a muchos profesionales de la salud, todavía enfermeros, no entienden que la obesidad es una enfermedad. Y que la obesidad, ¿sí? No es, vos sos gordo porque querés. No, sos gordo o sos obeso, no digo gordo en forma hiriente ni nada por el estilo, todo lo contrario. Yo soy una persona que comprende a la obesidad como una enfermedad, ¿sí? Y que considero que la primera enfermedad de la obesidad es la parte psicológica. Si bien puede haber muchos trastornos biológicos, hormonales. De hecho, la ansiedad hoy en día se trata también, ¿no? Tiroideo, que yo no soy ni quien para pedir, che, ¿te voy a pedir un laboratorio de tiroides? No, 3 cuernos. Yo tengo, eso lo tiene que hacer el médico, pero yo tengo que entender por qué llegó a este estado. ¿Qué te pasó? ¿Trataste alguna vez de hacer una dieta? ¿Qué pasó? ¿Por qué abandonas las dietas? ¿Dónde está el error? Tratar de empezar a buscar. Desde lo social, lo económico, hoy por hoy comer dieta, digo, hacer una dieta es carísima. Es más caro que comer común. Entonces yo tengo que entender qué pasa. No podés por lo económico, no podés porque estás deprimido. Entonces, empezar a buscar. Y yo digo siempre, a mí la psicología me ayudó a ser mejor enfermero. Me ayudó a entender que la mayoría no, todas las enfermedades tienen una arista psicológica. Algunas que son una arista mucho más grande, como es esta enfermedad que yo terminé de nombrar, la nutrición o la obesidad, creo que la obesidad, si un enfermero no utiliza la psicología, nunca va a llegar. Porque como enfermero, ¿qué puedo hacer? Te pongo la balanza, te controlo, peso, talla, cinturita, y ya está como enfermero biológico. Ahora, como enfermero psicológico, que en realidad está mal dicho, es la biopsicosociología, no soy un enfermero psicológico, pero yo debo utilizar esta herramienta para poder decir, me hizo mejor, entendí que este individuo, ¿sí?, puede, y todo el riesgo, o sea, sabemos que la obesidad no queda en la obesidad de lo estético, ¿sí? La obesidad biológica, aumento del colesterol, daño cardíaco, ¿sí?, tegumentario, piel, estético, todo un montón de cuestiones. Entonces digo, no solo, hoy hablé de la obesidad porque es la que más se ve, ¿sí?, y es una enfermedad que más aumento tiene en lo que es el ámbito mundial, pero podemos hablar de, qué sé yo, desde la violencia de género, que es propiamente psicológica, hasta podemos hablar de yo que fumo, la adicción, las adicciones, no nos gusta que nos digan que somos adictos, y sí, el que fuma también es una parte de una adicción, chicos, nos guste o no nos guste, y yo como enfermero lo tengo que entender así. No tendré otros gustos más caros, pero bueno, fumo y lamentablemente sé todo lo que me provoca, pero es una realidad. Bueno, son muchas las teorías psicológicas y las investigaciones. En realidad, muchas de las teorías psicológicas abordan el ejercicio de la enfermería. ¿Por qué? Porque hacen esto. Yo con este cierre que les voy a dar, por ejemplo, les voy a dar pie a que ustedes el cuatrimestre que viene van a tener que elegir un tema para investigar, ¿sí? Porque en el taller de investigación no se olviden de que existe la psicología.
y que van a tener que utilizar parte de la psicología, y que muchos de los elementos psicológicos no son, si bien existe la ciencia de la psicología, ¿sí? No es que por utilizar una herramienta psicológica voy a ser un psicólogo, sino todo lo contrario. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de embarazos adolescentes o en menores de 16 años, tengo que abordar la psicología, el por qué, el qué pasó, a dónde estudiaste, quién no te dieron clase de educación sexual, seguramente a todos le dieron, pero hay que ver qué modelo de clase le dieron y por qué llegaste a ese estado, al estado de estar embarazada, ¿no? Ya sabemos cómo se embaraza, no es que estoy diciendo, fue por... ¿sí? Sino estoy diciendo si fue algo que deseó o algo que realmente no deseó y que sucedió, ¿sí? Drogadicción, adicciones, un montón de cuestiones que se pueden utilizar. Hasta, no sé, hablar propiamente de la diabetes y el beneficio que tiene la comprensión psicológica de la diabetes para poder tener una sobrevida estructurada y a largo plazo, ¿sí? Bueno, ni hablar que, como dice ahí, por ejemplo, en la tercera edad la psicología es plena y fundamental. A veces yo voy a decir, el 90% de las acciones de un enfermero que atiende tercera edad son psicológicas, ¿sí? Es decir, escuchar el qué te pasó, el tomaste la medicación, el cómo la tomaste, cuándo la tomaste, qué comiste, ¿sí? Y de acciones propiamente biológicas es un 10%, y el 90% fue estructura psicológica que puede tener el escuchar, el entender, ¿sí? Y bueno, así que es un poco esto lo que yo les quería contar de las diferentes aristas de lo que es la psicología. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Volvemos todos a vernos. Chicos, yo con esta clase doy por finalizada lo que es la materia de psicología. Les voy a pedir por favor a aquellos que me adeudan los trabajos. Vieron que no me acuerdo qué día fue, pero yo estaba de guardia. El lunes o el martes. ¿Te lo mandamos por mail, profe? Hubo un cambio en el campus virtual, porque ustedes figuraban en conjunto con otros alumnos, ahora figuran solos, es decir, la comisión de ustedes conformada solos. Yo corroboré, había algunos alumnos que en un principio no figuraban, después me fijé. Basualdo estaba por ahí, ¿no? Sí, está ahí, por ahí, Basualdo, Gustavo. Después, Gustavo, por favor, mandame un mensaje por privado que necesito comentarte algo. Algo personal tuyo con tu campus virtual que descubrí. No sé si me escuchaste o estás ahí. ¿Le volvemos a reenviar entonces los trabajos que enviamos por el campus? No, los que los corregí, les digo los que tengo. Bueno, los que me fueron mandando, yo tengo el de Albarracín, lo tengo, el de Caruso lo tengo, el de Castellano lo tengo, Castro lo tengo, Cheruti, perdón, lo tengo, Correa lo tengo, Ferreira tengo uno, González Anabel lo tengo, Jara tengo uno, López Stephanie tengo los dos, Merlo lo tengo, Naranjo lo tengo, Ocampo lo tengo, Romero Mirta lo tengo, Suárez Lorena lo tengo, Torres lo tengo, Tosi lo tengo y Villalba Gutiérrez lo tengo. Y Gustavo tengo uno, Gustavo Basualdo. Profe, Sí. habla Ferreira Gabriela. Yo le había entregado los dos trabajos, pero uno llegué a enviarlo por el campus. Bueno, mandámelo al mail porque tengo uno solo. Bueno, dale, genial. Profe, soy Jara Valeria, yo le mandé los dos. ¿No te nombré? Yo tengo uno solo, nada más.
Jara Profe. Valeria, dos le mandé, el primero y el segundo. Bueno, capaz que me lo mandaste ayer y yo ayer no lo no corregí. No, lo mandé junto a los dos. Capaz que no subió bien. Capaz que no subió bien. En mi caso, ¿le llegaron, profe? David, ¿te nombré o no te nombré? David, tenés una necesidad de hablar. ¿Te nombré o no te nombré? Hay que Contestame, aplicar la ¿te nombré o no te nombré? psicología. Sí, profe, sí. Profe, pero- acaba de hablar de la ¡Te psicología. nombré! ¡Ya está, campeón! Profe, habla Se Villarruel. siente inseguro. No me nombró. Quisiera saber si entregué los trabajos porque sí los entregué, si llegaron. Villarroel Andrea. Sí, No sí, me- así es. Perdóname, no te escuché. ¿Qué dijiste? Si Siempre- llegaron los trabajos, porque yo... No lo recibí, Andrea. De hecho, ustedes saben que yo trabajo recibido, trabajo que contesto. Si no contesto, es porque no recibo. Aunque sea, le pongo un recibido para que ustedes se queden tranquilos. ¿Sí? Si no les pongo nada, es porque nunca los recibí. Me ha pasado. Entonces, profe, Los mandé por campo, los vuelvo a enviar entonces. Por favor. Me ha pasado algo rarísimo. Hubo una alumna que me envió un mail y me muestra la captura de pantalla que recibió el mail y realmente